Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará entre ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Saludos a todos, a nuestro matrimonio amigo desde Texas. Que bueno, ya se nos va mañana, ¿verdad? Tempranito. Por la madrugada, o sea, ya mismo. Ya están las maletas, más o menos. Dios mío, qué pena, qué pena. Pues nada, que tengan un excelente viaje. Y saben que siempre que regresen a Puerto Rico, esta es su casa. Bienvenido a todas las personas que nos visitan por primera vez, a todas las madres. Fuerte aplauso a todas las madres, madres biológicas y espirituales, y también las madres adoptivas, las madrinas, todas las mujeres que han sabido reflejar el rostro maternal de Dios, y por supuesto el de la Santísima Virgen María. Muy bien, hermanos, qué bueno que podamos nosotros hoy como que mezclar estos acontecimientos hermosos. El 13 de mayo, aunque litúrgicamente estamos celebrando misa de domingo, que no es la misa propia de la Virgen de Fátima, pero la recordamos con especial ternura porque siempre la Virgen María nos ayuda a interpretar mucho mejor a su Hijo Jesús. Yo le pregunto a todas las madres, si yo le pregunto a usted cómo es su hijo, cómo es su hija, usted me va a contar la esencia de su hijo o su hija de forma única y exclusiva como ningún otro ser humano me lo va a contar. Por eso nosotros siempre escuchamos lo que la madre tiene que decir de su hijo, porque nadie me puede mostrar mejor el rostro del hijo que la madre, en este caso la gloriosa siempre Virgen María. Ciertamente celebramos la víspera del Día de las Madres, pero ya litúrgicamente oramos por todas las madres y también celebramos nuestro aniversario número 42. Esta parroquia, como la conocemos ahora, hoy, en este día, cumple 42 años. Bien, hermanos, miren el evangelio que hoy nos ha tocado en este sexto domingo del tiempo de Pascua. El próximo domingo, sábado, ¿verdad?, que ya lo estamos celebrando en horas de la tarde, celebramos liturgia de domingo. Vamos a celebrar en esta comunidad la gran fiesta de alabanza con la renovación carismática, que es un pre-Pentecostés. Celebraremos la Eucaristía, luego expondremos el Santísimo, haremos oración de sanación, tendremos una predicación de forma especial por nuestro hermano Cheo. Imagínate que va a predicar, ese gran predicador internacional Cheo, el guitarrista nuestro, estará con nosotros. Haremos oración de sanación por los enfermos. Eso es el próximo sábado como preparación a la gran solemnidad de Pentecostés, que todos estamos llamados a participar de la vigilia de Pentecostés este año, el día 27, de 8 a 4 de la tarde, en la Salvador de Halls, que estará aquí, muy cerquita, aquí en la playa de Ponce. Están todos cordialmente invitados. Pues en este domingo, número sexto del tiempo de Pascua, tenemos un evangelio que nos va preparando para conocer al Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice en el primer párrafo, tal y como lo tenemos escrito
en el texto litúrgico. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Digamos que eso tiene la lógica completa de las lecturas de las misas de la semana. Si usted ha escuchado las misas de la semana o ha estado orando con el Evangelio del día, es una continuidad. Sigue diciendo: yo le rogaré al Padre y Él les dará otro, es decir, otro en esencia, otra persona divina, a que el texto llama Paráclito. Y fíjense que filosóficamente persona es una esencia. Entonces esa esencia es la esencia divina. Tres personas distintas, un solo Dios en tres personas distintas de naturaleza divina. Entonces Él está anunciando esa tercera persona de la Santísima Trinidad que le llama Paráclito. Yo no sé si usted sabe lo que es un Paráclito. Elizabeth, tú sabes lo que es un Paráclito, ¿no? Bueno, aquí sabemos lo que... ¿Quién sabe lo que es Paráclito? Cuando tú te enojas con Ramón, le llamas Paráclito, ¿no? Paráclito es defensor, abogado, ¿ves? De hecho, yo creo que la paráclita eres tú, ¿ves? Defensor, abogado. Por lo tanto, enviará otro abogado, otro defensor, para que esté siempre con ustedes. En esas batallas humanas y espirituales, siempre. No obstante, tenemos que conocer a ese otro defensor, a ese otro paráclito, que el texto le llama el Espíritu de la verdad, porque la verdad siempre protegerá al cristiano y a la iglesia de Cristo. Miren qué cosa más poderosa. Sigue diciendo este texto: el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen. Y es más, dice más el texto: habita entre ustedes y estará en ustedes. Entonces usted y yo, de acuerdo con el texto, podríamos concluir de forma lógica y en comunión con el texto, sin inventarnos la doctrina, de que usted y yo hoy tenemos un llamado de conocer al Paráclito, a ese Espíritu de la verdad que está en nosotros y habita entre nosotros. Y tenemos que conocer a ese Paráclito, es decir, al Espíritu de la verdad, a través de todas las herramientas que la iglesia, que es de Cristo, que no es ni suya ni mía, que el vicario de Cristo es el Santo Padre, la iglesia que es de Cristo nos da. Todas las herramientas que la iglesia me da están en virtud de conocer al Espíritu de la verdad, que el texto le llama el Paráclito, que la tradición de la iglesia, que no es de hombres sino de Dios, porque la recibimos de Jesús, y todo lo que nace de Jesús es divino. Por lo tanto, no podemos decir que nuestra tradición, en mayúscula, viene de hombres, sino viene de Dios, porque viene de Cristo, especialmente en el Nuevo Testamento. Hoy tenemos una obligación moral, social y sobre todo religiosa: conocer la verdad a través de las herramientas que nos da Cristo. Y sabemos que la verdad es de Dios y que Jesús es Dios. ¿Quién mejor que la Virgen María, la llena del Espíritu Santo, para ser una herramienta poderosísima y preciosísima y honoricísima y todos los sísimas que nos podamos inventar, para que usted y yo hoy podamos conocer la verdad? Es decir, hoy podamos conocer al Espíritu de Dios. María está para conocer a Dios. Cuando usted escucha a algún hermano cristiano no católico o alguna persona que le diga a usted que como católico usted adora a María, ciertamente eso es un error, porque nosotros solo adoramos a Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero nosotros honramos y veneramos a la Madre de Dios, como yo venero a la Madre que trajo al mundo, por ejemplo, a la hermana Frances. Ese vientre hermoso que trajo, por ejemplo, el regalo de la hermana Frances y el regalo de cuantos hombres y mujeres que adornan como perlas preciosas esta comunidad. Si nosotros como seres humanos honramos los vientres que los han traído a ustedes y a mí, que somos imperfectos, que somos pecadores, ¿cómo nos vamos a honrar el vientre que trajo al mundo a Dios? Dígame, ¿en dónde está esa ilógica? Yo no puedo entender por qué yo no puedo honrar y venerar
de forma más prominente que cualquier otro vientre, al vientre de María, a la mujer que dijo sí y que gracias a ella, usted y yo hoy conocemos el rostro de Dios y ya no la tenemos que llamar energía, porque ya sabemos que esa energía tiene un rostro concreto que es Jesús de Nazaret, quien él mismo con su autoridad divina me nos dijo a todos nosotros, me tengo que ir y voy a enviar otro paráclito, otro defensor, y usted y yo tenemos la obligación religiosa de conocer quién es ese otro paráclito a través de todas las herramientas de la iglesia y de forma especial al vientre y a la persona de María. Es por eso que María nos explica todo de forma más perfecta, porque María, como usted y como yo, no es Dios, pero María ha sido la criatura que ha sido bendecida de una forma especial porque trae al mundo a Dios, es decir, a Jesús. Y si Jesús es Dios, María es madre de Jesús, madre de Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y sus palabras, sus mensajes, sus acciones y sus toques de amor con el mundo harán que usted y yo conozcamos la verdad, es decir, al Espíritu de la verdad, es decir, al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hoy honramos a María en esta misa dominical bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, nombre que tampoco nos hemos inventado, nombre que ella misma profirió, sobre todo en el año 1917 en Cova da Iria. Cova es cueva, una cueva de un lugar que se llama Iria. Cova da Iria en Portugal. Y fíjense, hermanos, el mensaje de ella no es de ella, es de la verdad, es de Cristo, porque María está tan enamorada de su hijo, como usted también debe estar tan enamorada de su hijo, o su hija, que lo único que ella habla es de su hijo. Y el mensaje de Fátima, voy a concluir de una forma específica y a resumirlo más que concluir, es un camino espiritual que da una respuesta contracorriente para conocer al Espíritu de la verdad. Contracorriente. Y contracorriente es contracorriente. En aquel tiempo, sobre todo al final del siglo XIX, principios del siglo XX, la segunda década, estaba corriendo filosóficamente hablando y políticamente hablando el pensamiento modernista. Es que la iglesia tiene que hacerse más moderna. ¿Usted ha escuchado eso? Posiblemente usted también ha dicho una barbaridad como esa. Porque lo más seguro es que usted no sepa lo que significa moderno. Dentro de la corriente filosófica, el modernismo es una vida sin Dios. Porque somos tan modernos que vamos a quitar toda estructura que nos mande. Porque ahora nosotros somos autosuficientes y tenemos derecho, solo nosotros, los seres humanos sin Dios, de decir lo que es bueno, lo que es malo, si me caso, no me caso, si un perro es un hijo o no lo es, etcétera, etcétera. El mundo moderno se definió entonces, hasta sobre todo ya a principios de la década de los 80, como una corriente filosófica sin Dios. Por eso eventualmente en la década de los 60 se celebra el Concilio Vaticano II, la respuesta de la Iglesia al mundo moderno. Pero nosotros como cristianos no estamos llamados a ser modernos, estamos llamados a ser cristianos, que es mucho mejor que modernos. Estamos llamados a ser fieles, que es muchísimo mejor que modernos. De hecho, hoy día la corriente filosófica en boga no es el modernismo, es el ser contemporáneo. Que según los filósofos es mejor que ser moderno. Ahora somos contemporáneos. Pero la iglesia no es ni contemporánea y la iglesia no es moderna. La iglesia es cristiana, es fiel a la verdad. Por eso es que el mensaje de Fátima va en contracorriente. En un mundo donde quería quitar a Dios, ella, oye, es imposible entender al mundo y al ser humano sin Dios. No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido, dijo la Virgen en Fátima. Es imposible vivir una vida sin Dios.
Es imposible conocer mi propia existencia sacando a Dios. Por eso el cristiano, más que ser moderno, más que ser contemporáneo, busca ser algo muchísimo mejor, fiel a Cristo resucitado. Por eso el 13 de mayo de 1917 se apareció. Por eso esta comunidad parroquial tiene esta espiritualidad impregnada en su esencia originaria. Porque yo soy muy devoto a la Virgen de Fátima y donde quiera que yo he ido, siempre ella ha estado de una forma muy especial. Por ejemplo, cuando me nombraron por primera vez a la parroquia San José en Camuy, pues llego a Camuy y siempre la Virgen me había dado como signos muy hermosos, ¿no? Y tan pronto llego a Camuy, pues la parroquia se llama San José. San José se apareció en la última aparición en el cielo ante más de 70,000 espectadores. Y esto no solamente lo dan testimonio los documentos de la iglesia, sino también de masones y comunistas y periódicos del momento en Fátima. Y en el museo usted puede ver los periódicos con la foto con el milagro del sol proveniente del mundo comunista y masón que dan testimonio del milagro del sol y de la aparición de San José, sobre todo el 13 de octubre de 1917 en el cielo de Cobadeiría. Esto es maravilloso, esto es bello, ¿ves? Entonces nosotros tenemos impregnados como comunidad la espiritualidad de Fátima. Y cuando llegué a Camuy, la primera comunidad en la que yo celebré la Eucaristía fue Inmaculado Corazón de María, que es la devoción que promueve Fátima. De momento me mandan a Coamo, y a rayo, Coamo, y yo rápido busqué el patrón, y yo, porque es bruto, ¿verdad? El patrón es San Blas, o sea, eso todo el mundo lo sabe. Y yo dije, ¿qué tendrá, ¿qué tendrá que ver San Blas con la Virgen de Fátima? Pues llego y el Padre Diego, que ahora está en el Tuque, me manda a celebrar la primera misa en Coamo, en la comunidad Nuestra Señora de Fátima en Cuyón. De momento, el obispo le da con nombrarme a esta hermosa comunidad. Bueno, cuando yo digo, pues la advocación no hay ninguna mejor que advocación que Santísimo Sacramento, porque además la espiritualidad de Fátima es una espiritualidad que es eucarística. De hecho, la oración que todos los días hacemos en esta comunidad nace precisamente de las apariciones de Fátima. Por eso es que yo invité a que él hiciera misa, ha hecho parte de nuestra vida. Pues de momento ese era el tiempo después del huracán María, ¿se acuerdan? Un huracán que no queremos conocer más que el nombre, lo único santo del huracán es el nombre. Y el obispo le mandó a todos los sacerdotes a buscar los títulos de propiedad para ponerlo todo en su sitio por el tema de las ayudas federales, etcétera, etcétera. Pues a mí me tocó buscar junto con el padre Samuel todos esos documentos. Vamos a buscar los documentos. Yo decía, pues nada, yo veía una imagen de Fátima, que es esa imagen que está ahí. Veía sobre todo el titular de nuestra comunidad, que no hay más titular más hermoso que Santísimo Sacramento. Y de momento yo estaba ya solito con todos los papeles y cuando digo, ok, ¿cuándo se eligió? 13 de mayo del 81, Día de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima guía la historia de cada uno de los seres humanos y de la humanidad. Porque es la Madre la que nos guía a Cristo, que es Dios, Señor y Salvador, y único camino hacia el cielo. Entonces yo decía, ¿cómo el Señor nos toca tan de cerca? Entonces, esto es bello. Es que un católico que no ame a María, es que un cristiano que no ama a María se pierde de las cosas más maravillosas de la vida. Y fíjense, hermanos, que yo quisiera brevemente resumir algunos acontecimientos importantes de este acontecimiento que comenzó ya antes, en 1916, y culminó con las apariciones en 1917. Con el único interés de chavarle usted la conciencia. De que cuando este matrimonio llegue a Texas, se dedique a leer de la Virgen de Fátima. De que cuando la gente se desconecte de donde quiera que esté, comience a buscar en internet para que utilicemos internet correctamente también. Porque no podemos demonizar la tecnología, pero hay que utilizarla correctamente. Para que busquemos las apariciones y los mensajes de la Virgen de Fátima y nos enamoremos de Cristo, que es el propósito de una madre. En 1916 se apareció en 3 ocasiones el llamado Ángel de Portugal. Ángel de Portugal. Fue preparando a los 3 pastorcitos, 10, 9 y 7 años. Sor Lucía, que eventualmente vivió hasta el año 2005. Y luego Jacinta, la más chiquita, que era más corajuda, y Francisco, que como todos los hombres, era más calladito, más contemplativo, así, como yo. Jacinta era una mujer de verdad y Francisco era un hombre de verdad. Eran chiquitines, ¿no?
Entonces, a los 3 niños, en el año 1916, se le aparece el ángel de Portugal, que les va educando en algo que es absolutamente importante para poder entender a María, que el valor del sacramento de la Eucaristía. Hasta el punto que los jóvenes de esta comunidad, junto con otros de otras comunidades, que seremos en el fondo 91 jóvenes que peregrinarán conmigo este año a Fátima, en una de las apariciones reciben la primera comunión. Los 3. El ángel de Portugal les da la primera comunión a los pastorcitos de Fátima y les dice a los pastorcitos: cada vez que comulguen, recen conmigo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué? ¿Con qué propósito? Y aquí viene la primera lección entre muchas del mensaje de Fátima, al menos que yo intento vivir en mi vida sacerdotal, transmitir como pastor de una comunidad y hacer que mis feligreses vivan a plenitud. Porque la alegría del sacerdote es que los feligreses vivan a plenitud, se disfruten ser cristianos, caramba. Y dije caramba esta vez, que dejemos de ser cristianos peleones, que dejemos de ser cristianos con lenguas largas y trompas largas. Yo le he sido muchas veces y le dije: Señor, libérame de eso ya. Quiero ser un cristiano que dé testimonio de alegría en el mundo y ya. Y que sea mi alegría la que se impregne a los demás, no mis ganas de cocotearle la mente a la gente. Estamos tan cansados de dar ese mal testimonio, con tanta belleza que hay en nuestra iglesia, y perdemos el tiempo peleando incluso entre nosotros. La primera gran lección que nos da el ángel de Portugal es la reparación. Reparación eucarística. ¿Y qué es una reparación? Arreglar lo dañado. Punto. Arreglar lo dañado es parte de una sana espiritualidad cristiana. Y hoy, como cristianos del tercer milenio, tenemos que aprender de la actualidad del mensaje espiritual de Fátima. No hace falta solamente pedir perdón, que es el primer paso reparador. Hay que también hacer una acción reparadora. ¿Y qué significa de forma sencilla? Que luego usted, en su educación particular y en medio también de su propia comunidad, puede continuar educándose. Si yo peleo con Josué o con Carlitos, no es solamente pedirle perdón, sino es reparar por el pecado que hice. Y en esa reparación hay sanación. Josué, quería arrancarte la cabeza. Perdón. Vamos a reparar, es decir, vamos a reparar significa qué pasó, dialoguemos, vamos a ver qué aprendí, qué aprendiste tú, si dañé algo, déjame arreglarlo. Ese trabajo que cuesta mucho, lo hacen las almas que quieren vivir en santidad plena. La espiritualidad de Fátima nos enseña a todos a dejar de gatear y de ser cristianos de pataleta, a ser cristianos que adoremos a Cristo Eucaristía, que no solamente vivamos profundamente el perdón, que es un mandato divino, sino que todos nuestros pecados también los reparemos. ¿Es poderoso? Imagínense los matrimonios. No solamente pedirte perdón, querida esposa, no solamente pedirte perdón, querido esposo. ¿Cómo podemos reparar? Mira, dedicándonos más tiempo, hablando más, orando juntos, separando tiempo para nosotros. Eso es forma de reparar lo dañado. Póngase a pensar cómo usted puede reparar lo dañado. Eso es camino de santidad. Y luego de estas 3 apariciones del ángel de Portugal, en 1916, ya en 1917, hace 106 años, yo me acuerdo que he ido a Fátima. Yo, de las cosas que le dije a la Virgen de Fátima, el único año que no he ido ha sido el de la pandemia. Pero desde mi año número 1 en el seminario, yo le dije: si tú me quieres sacerdote, que yo venga aquí la próxima vez, porque yo quiero salir corriendo de todo esto. Y después pasaba algo que llegaba el otro año ahí. Y yo: si tú quieres esto, mira, tú no sabes el tipo de sacerdote que yo puedo ser. Conmigo van a pelear dentro y fuera. Así que más te vale, querida madre, que tú me guíes en el camino. Y al otro año volvía para allá. Y así,
Después ya llevaba ya 4 o 5 años de seminario, que me tocaba el diaconado casi. Si tú quieres que, mira, piénsalo bien, Virgen María. Si tú quieres que yo sea diácono, que yo pueda venir acá. ¿Y sabes qué hizo la Virgen? Me llevó otra vez para allá, como diácono. Y yo, bueno, el hecho de que sea diácono no quiere decir que sea sacerdote. Así que más te vale que tu hijo vaya preparando mi corazón de pastor, porque va a haber un montón de gente que va a pelear conmigo, dentro y fuera de eso fue profético, dentro y fuera de la iglesia, que no van a entender mi estilo, en fin, lo entienden mucho más de lo que no lo entienden, ¿no? Pero yo sí, con mis complejos personales, como todo el mundo, usted tiene complejos, yo tengo los míos también. Y la Virgen María me llevó. Además pude celebrar la Eucaristía en el lugar de las apariciones, que lo haremos también este año. Y después dije, ya llegué como sacerdote de la Virgen María. Yo enamorado completamente de la Virgen de Fátima. Ahora quiero traer a mucha gente a este lugar. Y el año después, en el año 2010, llegué con 250 jóvenes y adultos a Fátima, entre ellos mis padres. Y celebramos la Eucaristía. Y así todos los años, excepto la bendita pandemia. Hasta cuando chequeé en este año que estaba cansado, yo le decía a mi mamá, esto no está en mi libreto, pero le decía a mi mamá y mi papá los otros días no, ayer, mira papi, yo no estoy en crisis, a mí me encanta ser sacerdote, me fascina, estoy enamorado de mi comunidad, pero llega un momento en que me dicen siempre lo mismo, padre, que yo llega un momento en que mi paciencia se acaba. Y llega un momento en que yo durmiendo escucho a la gente llamándome, y yo me levanto a ver si es que alguien me está llamando. No hay nadie, me lo estoy inventando. Padre. Yo quiero preguntar si es que me estoy enfermando. Dice, no, hijo, ese que tiene que coger lo mismo que me dice todo el mundo. Tan fácil, coger las cosas con calma, todo este tipo de cosas. Entonces yo decía, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo, papi y mami? Que yo repasando con Georgine Lubriel el calendario, porque yo francamente no sabía ni cuándo llegaba ni cuándo salía. Dice, pues tal día, y como dijo ahorita, 7 de agosto en Fátima. Como quien dice, ven hijo conmigo a descansar. Porque yo te elegí, el Señor mi hijo te eligió, yo te protegeré. Yo me siento completamente enamorado de la Virgen de Fátima. Me siento completamente enamorado y yo quiero que la gente se enamore de la Virgen de Fátima. Que es la misma Virgen de todos los sitios, le decimos Fátima por el lugar que se apareció, pero es la Madre de Dios. Ella no es enemiga del mundo. Ella es la amiga del cristiano. Es la que nos enseña al Paráclito, al defensor. Y si tenemos una herramienta que nos defiende del mal, del enemigo y del pecado, ¿por qué rayos no la vamos a reconocer como lo que es? Y después de esas 3 apariciones del ángel de Portugal, ella comienza a aparecerse a los 3 niños, 2 niñas y un niño, el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre, 6 veces, de 1917, todos los días 13, excepto el mes de agosto, que se apareció el 17. ¿Y por qué no se apareció el 13? Porque arrestaron a los niños, los comunistas arrestaron a los niños, los encarcelaron, con lo cual no pudieron llegar a Cobadeiría. Y luego cuando lo lograron sacar, ya era el 17 y el 17 se le apareció a la Virgen. Porque aquí se hacen las cosas que Dios diga, punto y se acabó. Un fogón, sale lo de Yal. Y en esas 6 apariciones, la Virgen reveló un solo secreto en 3 partes. Y le decimos secreto por decirle de alguna forma, pero la Virgen probablemente no quiso llamarle secreto. Pero nosotros, en la tradición sobre todo del siglo XX, principios del siglo XXI, le llamamos secreto. La tercera parte del secreto, del único secreto, según los documentos de la Santa Sede, de hecho, esto no lo dijo la Santa Sede, lo dijo Sor Lucía de Fátima, antes de morir en el año 2005. No fueron 3 secretos, fue uno revelado en 3 partes. Pues la tercera parte del único secreto, pues se mantuvo sellada, para no un poco escandalizar a la gente, porque la gente con las apariciones y esto, pues se corre un riesgo de volverse como loco, como loca. Si no discernimos las apariciones de los santos y sobre todo de la Virgen María, bajo los criterios de la Iglesia, corremos el riesgo de inventarnos a un Dios que no existe y de practicar una espiritualidad que incluso sea dañina a nuestra salud mental. Entonces,
San Juan 23 tuvo esa parte de la tercera parte del único secreto en sus manos, porque estaba sellado por el manuscrito de Sor Lucía de Fátima. Pero San Juan 23 recibió el documento en la mano, sellado, pero no lo abrió. Lo mandó a archivar a lo que hoy conocemos la doctrina de la fe, que era el Santo Oficio anterior. Luego entonces el beato el Papa Pablo VI recibe el documento nuevamente y él es el que lo abre y lo lee. Él leyó la tercera parte del único secreto de Fátima. Y lo que él hizo fue que lo volvió a cerrar, lo volvió a meter en el sobre y lo volvió a archivar, dando la instrucción de que no publicaran la tercera parte del secreto de Fátima. Esta tercera parte del secreto de Fátima se publica en el año 2000. Búsquenlo en San Google. Esto ya no es secreto. Búsquenlo en San Google. Y habló precisamente, según algunas de las interpretaciones, de la persecución de la iglesia, hasta tal punto de que la vida del Santo Padre corría peligro. En el día de que se fundó la parroquia, exactamente ese mismo día, 13 de mayo del 81, atentan contra el Papa Juan Pablo II. Y habla de la persecución de la iglesia, de la sangre de los mártires. Hasta antes de ayer, el Papa acaba de aceptar en el martirologio de la Iglesia Católica a los 21 mártires de la Iglesia Ortodoxa matados por ISIS. Y en esa parte de la persecución de la Iglesia, escuche bien lo que voy a decir, decía que la Iglesia será perseguida porque será atacada en los últimos tiempos en contra del matrimonio y la familia. Y yo me pregunto si nosotros como cristianos no vemos en estas palabras proféticas de la Virgen al Espíritu de la verdad. En esa primera parte que se reveló desde el principio, se habla del infierno, se habla del purgatorio, del cielo, de la muerte y de la vida. De temas que hoy día casi no se pueden tocar, dizque para que la gente no se asuste. Pero el Señor y la Virgen María, que es madre y es maestra, reveló el infierno a los 3 niños, educándolos no para asustarlos, sino para hablarles de una realidad y pedirle que intercedieran por los pecadores que no oraban por ellos. Nadie oraba por ellos. Y para dedicarse a predicar la verdad para que la gente no fuera al infierno. La Virgen María no les revela el infierno para meterles miedo. La Virgen María les revela el infierno para encender en ellos la alegría de participar en asociación a los designios de Salvador de Cristo. Y hoy, como parroquia y todos como iglesia, tenemos que sentirnos alegres, porque la Virgen de Fátima le invita a usted y me invita a mí a participar del ministerio de Cristo, de la salvación del mundo, con alegría. Y para eso la misma Virgen de Fátima, en nombre de su Hijo Jesús, nos da unas herramientas para interceder por nosotros con alegría y para colaborar en el trabajo de Cristo, que es lo que hace la iglesia. O dígame para qué rayo yo predico, sino para que usted y yo nos convirtamos y no vayamos al infierno, pero lo hago con alegría. Ahora, una cosa es decirle, hermana France, lo digo por lo sólida que es ella, ¿no? Hermana France, arrepiéntase porque se va para el infierno. Pero otra forma es dedicar, hermana Frances, abra su corazón a la alegría del Evangelio. Esa alegría le dará plenitud, le dará felicidad, le dará la santidad que usted busca, le dará la sanación de sus heridas, podrá entender toda su vida a la luz de Cristo y será la mujer más viva del mundo. Esa vida, ese amor la liberará del infierno. Pero mi prédica no es de miedo, mi prédica es de alegría. Y eso es lo que tenemos que entender. Y para eso la Virgen María nos da unas herramientas que usted y yo las podemos comenzar a enseñar a los niños, a todas las niñas. El primero, el rezo del Santo Rosario
diario por la conversión de los pecadores, con alegría, la devoción de los 5 sábados de mes para interceder y colaborar con Cristo, porque es Cristo el Redentor, no es usted, no soy yo. El Señor nos invita a colaborar con Él a través de la devoción, de la comunión reparadora, los primeros 5 sábados de mes. En las apariciones la Virgen repitió, sobre todo en esa tercera parte del secreto, penitencia, penitencia, penitencia. Tercera herramienta, a través de la penitencia, que yo expliqué los otros días, que no es una penitencia en contra de su salud, ni mucho menos en contra de su dignidad. La penitencia es un acto devocional para apartar de su vida todo pecado que le robe la alegría de tener a Cristo resucitado en su corazón. Número 4, la devoción eucarística. O el mundo no se ha enterado de que en la Eucaristía tenemos a Cristo en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad. Número 5, la devoción mariana a Cristo por María. Y ahí ella dice, conságrese a mi inmaculado corazón de María. Que mi inmaculado corazón será el refugio seguro para llegar a Dios. Y la tenemos a ella como la criatura que de forma más perfecta ha manifestado el mundo al Paráclito. Y usted, cuando se hace uno con el Paráclito, participa de la misión del Paráclito, de la misión defensora del Espíritu Santo. Por lo tanto, María se convierte, al consagrarse usted y al consagrarme yo a su inmaculado corazón, la mujer que protege mi alma del infierno. La mujer que protege mi alma del pecado. María se convierte en la mujer que protege mi corazón de la tristeza. María se convierte en mi abogada y defensora, no porque ella sea el Espíritu Santo, sino porque en ella habita el Espíritu Santo, como está usted y yo también llamados a que habite en nosotros. Por eso, la figura, la criatura que no es Dios, más importante en la Iglesia Católica es una mujer. Que viva la mujer y que viva la Madre de Dios. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos de la vocación a la maternidad. Una vocación a la maternidad que da vida al mundo, que protege el corazón del dolor y del pecado y que muestra siempre el camino de la plenitud. Por eso ser mujer y ser madre es la vocación más importante para el cristiano, la que hay que defender siempre de toda ideología que quiera minimizar a la mujer y a la gloriosa maternidad. Por eso, hermanos, no hay una reflexión más hermosa hoy para la víspera del Día de las Madres que ver la maternidad a los ojos de María. Gracias al don de la maternidad, usted y yo hoy tenemos oportunidad de ir al cielo. Gracias al don de la maternidad, usted y yo hoy tenemos protección del dolor, del pecado y del infierno. Y gracias al don de la maternidad, hoy usted y yo tenemos esperanza para vivir. Dígame si la maternidad no es sagrada, como para minimizarla con cualquier corriente y doctrina contraria al espíritu de la verdad, que atente contra el matrimonio y contra la familia. Hermanos, por último, ciertamente usted y yo tenemos una misión que cumplir y la hemos visto explicitada de forma resumida en el Evangelio y en el mensaje de la Virgen de Fátima. Pero la segunda lectura de hoy nos da a nosotros las cualidades de María, que son cualidades de todos los cristianos, para predicar la verdad, para vivir la verdad y para mostrarle al mundo el poder del Espíritu Santo. Dice el apóstol San Pedro, mas no el Padre Orlando: hermanos, veneren en sus corazones a Cristo. Es el mensaje de María. El Señor, Adonai, título exclusivo para Dios. Cristo es Dios, dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza. Las razones de la esperanza de ustedes. Cristo y el Espíritu de la verdad no se impone. A Cristo y el Espíritu de la verdad se le propone con razones que den esperanza. Sigue diciendo el apóstol San Pedro, mas no el Padre Orlando. Pero, escuche bien, sobre todo los católicos rabiosos,
que se pasan criticando cuando uno quiere conversar con otros seres humanos que no piensan igual que nosotros, pero tienen que también ser respetados. Escuche bien lo que dice el apóstol San Pedro, pero háganlo con sencillez y respeto. Vuelvo a repetirlo. Háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Vivamos a plenitud nuestra fe, pero hagámoslo con respeto. Y con respeto no significa que aceptemos todo como si fuera verdadero. Con respeto significa que usted se convenza que Cristo está resucitado. Y que María es su madre. Y que en la Eucaristía está Cristo de verdad. Y que el Santo Rosario es una herramienta para atraer la paz y el fin de la guerra. Y que la reparación es parte de la obligación cristiana. Hacerlo con respeto es hacerlo como María. Y hacerlo como María es hacerlo como Cristo. Así sea. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Mora en la alabanza de su pueblo, se goza al oír nuestro clamor. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Gloria a Dios, oh gloria a Dios. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria.